Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Física 1. El día de hoy vamos a tomar lo que vimos la última parte del centro de masas y empezar a analizar qué podemos trabajar con él. En- Luego, entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando ya estamos fijos y parados sobre la posición del centro de masas, pues movimientos que son de rotación son los únicos que van a tener, digamos, alguna relevancia, aparte de colisiones internas. Vamos entonces a analizar lo que necesitamos para aprender de la cinemática de rotaciones de un cuerpo rígido. Entonces, comencemos. La clase pasada nosotros introdujimos el centro de masa. Y el centro de masa de un conjunto de partículas es como el promedio ponderado de las posiciones la posición del centro de masas es la suma sobre las masas por las posiciones. Entonces es el promedio ponderado de las posiciones donde el peso de cada una de las que pondera es la masa de cada partícula. ¿Mm? Esto que está en el denominador es la suma total de las masas que es la masa total del sistema. Entonces esto es suma sobre n, m, n, r, n. Y esa sería la posición del centro de masas. Entonces digamos que la posición del centro de masas viene a ser, en este caso, digamos, algo por acá. Esta sería la posición del centro de masas. No necesariamente dentro de ninguno de los cuerpos que están formando el, el sistema que estamos trabajando. Ahora, yo quisiera ver cómo se mueve ese centro de masas. Entonces hago la derivada con respecto del tiempo de la posición del centro de masas y eso en últimas es la derivada con respecto del tiempo de esta expresión. 1 sobre la masa suma sobre n, mn, rn. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Esta derivada puede saltar hasta aquí porque vamos a considerar que la masa total del sistema es una constante. Entonces, si es una constante, no depende del tiempo y por lo tanto no se ve afectada por la derivada temporal. Ahora, de aquí puede saltar aquí porque nosotros tenemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Debido a que la derivada es un operador lineal. Nuevamente nosotros podemos saltar hasta aquí porque vamos a asumir también que cada una de las masas de las partículas que aparecen en el sistema es constante. Quedándonos entonces con 1 sobre m suma sobre n de la masa n por la derivada de Rn con respecto del tiempo. Pero esas derivadas son conocidas, esas derivadas no son otra cosa que las velocidades de los corpúsculos de las partículas que conforman el sistema. Entonces esto es 1 sobre m suma sobre n, mn de Bn.
Y a esto lo vamos a llamar la velocidad del centro de masas. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad del centro de masas no es otra cosa que el promedio de velocidades ponderadas por las masas que aparecen. ¿No? Entonces, esa es la velocidad del centro de masas. Consideremos ahora lo siguiente. A partir de esta expresión, yo puedo pasar esta m que está aquí dividiendo al otro lado a multiplicar, debido a que está dividiendo todo el lado derecho, quedándome que la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas es igual a la suma sobre n, mn, vn. Pero nosotros sabemos que eso que está aquí dentro de la suma son los momentos lineales de cada una de las partículas. P sub n. Y nosotros también ya sabemos que la suma de los momentos lineales de las partículas del sistema es el momento lineal total del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo considero el centro de masas, ¿sí? Y observo el sistema y observo la dinámica del centro de masas, el centro de masas le puedo asociar como si fuera una partícula imaginaria cuya masa total es la masa suma de todas las partículas y su momento lineal es exactamente la masa de las partículas por la velocidad del centro de masas. Entonces yo puedo asociar todo eso como si fuera una partícula en la posición del centro de masas con la velocidad del centro de masas. Es más, volvamos a tomar esta expresión y derivémosla. Vamos a ver qué es la derivada de la velocidad del centro de masas con respecto del tiempo. Esto es la derivada con respecto del tiempo de la más 1 sobre la masa, suma sobre n, mn, v sub n. Nuevamente, por exactamente las mismas razones, esta derivada con respecto al tiempo puede venir hasta acá, porque la masa del sistema la estamos considerando constante. Esto puede saltar esto, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto puede saltar aquí, porque estamos considerando que las masas de cada uno de los cuerpos que forman el sistema es constante, quedándome la derivada 1 sobre la masa, suma sobre n, mn, derivada con respecto de n, de la velocidad n. Pero esto no es otra cosa que la aceleración de cada una de las partículas. 1 sobre m, suma sobre n, mn, aceleración enésima. Y de este lado lo vamos a llamar aceleración del centro de masas, donde la aceleración del centro de masas no es otra cosa que el promedio ponderado de las aceleraciones, donde los pesos en el promedio son las masas de los cuerpos que conforman el sistema. Nuevamente, pasemos esta masa a multiplicar aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Masa por la aceleración del centro de masas es igual a masa por aceleración. Eso es la fuerza enésima que actúa sobre la partícula enésima. Entonces esto es la fuerza enésima. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos un poquitico aquí una ventana sobre dos partículas. Supongamos que hay dos partículas en el sistema que está interactuando o en el sistema que estamos considerando. Estas dos partículas
pueden estar sometidas, esta es la partícula enésima, esto es m sub n, y esto es m sub j. Ambas partículas pueden estar expuestas, por ejemplo, a una fuerza externa que puede ser la gravedad, fuerza externa enésima. Y esta puede estar aquí, fuerza externa jésima. Sin embargo, también pueden haber fuerzas entre ellas, ¿cierto? Entonces, esta, por ejemplo, puede tener una fuerza aquí, fuerza interna enésima. Pero cada una de las fuerzas que haga esta partícula sobre esta partícula va a tener una reacción por tercera ley de Newton. Aquí va a haber una fuerza de igual magnitud. Lo único es que va a ser sentido opuesto. Esta va a ser la fuerza interna sobre, esta es, digamos, la fuerza sobre M debido a J. Y esta es la fuerza interna sobre J debido a M, a N. De manera que cuando yo haga la sumatoria de la fuerza sobre todo el sistema, voy a tener lo siguiente. Suma sobre N, ¿de quién? De las fuerzas externas que actúan sobre N más la... Voy a poner acá abajo. Más la sumatoria sobre todas las demás partículas de la fuerza interna que hace J, o sea, sobre N debido a J. ¿De acuerdo? Pero cuando yo haga esta doble suma, cada par de fuerzas NJ y JN son de igual magnitud, lo único es que tienen sentido opuesto, de manera que toda esta segunda suma se va a cancelar por tercera ley de Newton. Esto se hace cero por tercera ley de Newton. De manera que me queda únicamente la sumatoria de las fuerzas externas, y esa es la fuerza externa total. Entonces esta es la fuerza externa total. De manera que si nosotros vemos con atención, masa por aceleración del centro de masa es igual a la fuerza externa total, y podemos ignorar todas las interacciones que haya internamente entre las partículas. Esto es lo que justifica y nos ha permitido considerar que, por ejemplo, Alicia en el espacio, independientemente de los movimientos que tenga, se puede tomar como una partícula cuya posición está en el centro de masa de Alicia, cuya velocidad es la velocidad del centro de masa de Alicia y cuya aceleración es la aceleración del centro de masa. Y no nos importa qué esté pasando dentro del cuerpo de Alicia, lo que importa son las fuerzas externas que actúan sobre Alicia. ¿De acuerdo? Por eso mismo nosotros podemos considerar un carro como si fuera una partícula, podemos considerar todas esas suposiciones que hemos hecho de los diferentes cuerpos, por grande que sean, como un planeta o como cosas, simplemente como si fueran una partícula que está ubicada en el centro de masas, que tiene la velocidad de su centro de masas y que la segunda ley de Newton le aplica a la aceleración de su centro de masas. ¿De acuerdo? Copien, por favor. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, imaginémonos que hay dos sujetos en el espacio. Ya sabemos cómo se llaman. Alicia
y Brian. Alicia y Brian están flotando en el espacio y ellos tienen acá, se están agarrados de la mano. Sin embargo, ellos están girando. Ellos no están en reposo, están girando. ¿De acuerdo? Y están girando con respecto a un eje que son sus manos agarradas. ¿De acuerdo? Si yo me pongo a analizar desde el punto de vista del centro de masas, desde el punto de vista del centro de masas, voy a aplicar segunda ley de Newton, la masa, que sería la masa de Alicia más la masa de Brian. Entonces, la masa por la aceleración del centro de masas es igual a la fuerza externa que actúa sobre ellos. Pero en este momento ellos están en microgravedad, vamos a descartar cualquier fuerza gravitacional sobre ella y la única fuerza que actúa sobre ellos es la que el uno hace al otro al sujetarse. Pero como Alicia hace una fuerza sobre Brian y esa misma fuerza en magnitud es la que hace Brian sobre Alicia, esta sumatoria de esas dos fuerzas, que sería una fuerza interna, es cero. De manera que las fuerzas externas que hay es cero. Por lo tanto, la aceleración del centro de masas es igual a cero. Esto implicaría una velocidad del centro de masas constante. Ahora, si es una velocidad constante, entonces existe un marco de referencia inercial tal que la velocidad del centro de masas es igual a cero, ¿cierto? Hay un marco de referencia inercial. Inercial quiere decir que no van a aparecer ningún tipo de fuerzas extrañas por ahí. Y en ese marco de referencia inercial, la velocidad del centro de masas es cero. Entonces, yo puedo colocar mi marco de referencia inercial en todo el eje sobre el que están girando Alicia y Brian, que va a ser en la posición del centro de masas, y va a resultar que ellos no tienen aparentemente ninguna dinámica, porque si no tienen fuerzas externas, pues yo no puedo describir nada. Sin embargo, ellos sí están realizando un movimiento. Entonces, si yo me paro en el centro de masas y no hay fuerzas externas, estamos entonces el centro de masas, la posición del centro de masas puede ser el origen de un sistema de coordenadas inercial. Entonces, la única dinámica que aparece es la de rotación. ¿Mm? Y vamos a asumir por ahora que ellos no van a cambiar de posición, que ellos se van a mantener quietos. ¿Mm? Eso se llama cuerpo rígido. Entonces vamos a ver cinemática del cuerpo rígido. Lo primero es, ¿qué significa cuerpo rígido? Cuerpo rígido quiere decir que las partes que conforman el sistema tienen posiciones relativas fijas. Es decir,
que Brian no va a ver que Alicia haga ningún movimiento, su pierna va a estar siempre en el mismo sitio para Brian, su otra pierna, sus brazos, su cabeza van a estar fijos desde el punto de vista del Brian. E idénticamente desde Alicia. Alicia no va a ver que Brian va a estar haciendo ningún movimiento. ¿Mm? Eso sucede entonces cuando yo tengo algo como esto, ¿sí? Desde el punto de vista de cualquier corpúsculo que conforma esta varita, el resto está fijos. ¿Mm? Nosotros estamos todo el tiempo trabajando con cuerpos sólidos y ellos son pues cuerpos rígidos, que no hay deformaciones, no se está doblando, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a llamar cuerpo rígido. Y como vamos a estar parados en el centro de masa y no hay fuerzas externas, ¿cierto? Entonces, mm, entonces la única dinámica posible que le queda al objeto es rotar. Entonces nosotros vamos a mirar cómo describir la rotación de un cuerpo rígido. Y para ello necesitamos definir la medida del equivalente a una posición. Entonces veamos. Imaginemos que nosotros tenemos aquí nuestro eje de coordenadas. ¿Mm? Y aquí está algún objeto que puede ser, por ejemplo, una onda. Una onda es una cuerda, una piedra o algo atado a una cuerda y esto está dando vueltas, girando aquí. Este sería el eje. Este es X, este es Y. Y el eje es por donde está alrededor de lo que está girando. Nosotros estamos mucho más familiarizados en una llanta. Nosotros sabemos que en una llanta, si esta es una llanta, nosotros sabemos que por este punto, digamos vista lateral, por aquí está pasando el eje. Y el eje es la línea alrededor de la cual está girando el sistema. En nuestro caso, si este es el eje X y este es el eje Y, el eje Z va a ser perpendicular al tablero y nosotros vamos a tomar que vamos a ajustar nuestro sistema de coordenadas de manera que el movimiento que está sucediendo está en el plano XY, de manera que yo puedo correr ese sistema de coordenadas para que el eje del sistema coincida con el eje Z, sin necesidad de perder ningún tipo de generalidad. Entonces nuestro eje va a ser siempre Z. Ese va a ser como alrededor de quién van a estar dando vueltas las diferentes cosas. Este es el eje de una llanta. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que el eje es alrededor del cual gira el sistema. Una llanta también es un cuerpo rígido. Ahora, nosotros podemos definir un cierto punto sobre la llanta, por ejemplo, o la cuerda de mi onda, y esta cuerda de mi onda va a estar dibujando un ángulo con respecto al eje X. A ese ángulo lo vamos a llamar teta. ¿Mm?
Y teta es el ángulo que se forma con el eje X. Teta es el ángulo que se forma con el eje X. Vale, ¿alguna pregunta hasta allí? Este ángulo puede ser positivo y negativo. Lo importante es que ahora vamos a considerar los ángulos en radianes. Para saber qué es exactamente un radián, vamos a considerar la siguiente figura. Consideremos una cierta circunferencia de radio R. ¿De acuerdo? Aquí estaría el ángulo teta. Y yo quisiera saber cuál es la medida de este arco S. Entonces, quedó muy feo ese. Mejor. Entonces, yo sé que el perímetro es 2pi r. Y eso quiere decir que yo estoy barriendo toda la circunferencia completa. Un pedazo de arco tiene como longitud el ángulo por el radio. Y esto es lo que nos va a definir el radián. ¿De acuerdo? El radián es, si yo asocio a que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio, entonces un segmento de eso va a ser hasta donde llegué, que me forma un ángulo, que va a ser una fracción de 2pi por el radio. Esa fracción de 2pi que estoy recorriendo, ¿cierto? Si esto mide 2pi por r, esa fracción de 2pi multiplicada por r es lo que yo voy a llamar el ángulo en radianes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cierta equivalencia entre grados y radianes. Que va más o menos así. Naturalmente que 360 grados es darle la vuelta entera al círculo. Eso lo llamamos entonces 2pi, ¿cierto? Y continuamos así mismo. Eso quiere decir que 180 grados va a ser simplemente pi, 90 grados va a ser pi medios, 45 grados va a ser pi cuartos. 30 grados. 30 grados va a ser la tercera parte de 90 grados. Entonces divido esto entre 3, me va a dar pi sextos. Y así yo puedo construir cualquier grado en radianes. Entonces yo quiero radianes, va a ser igual a los grados dividido entre 180 grados multiplicado por pi. Y esto es lo que me va a dar los radianes en términos de los grados. ¿No? A partir de definir que está relacionado con el arco que yo recorro dividido entre el radio. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Ahora vamos a continuar definiendo cómo va a variar el ángulo en el tiempo. Vamos a ver cómo describimos la variación del ángulo en el tiempo. Gracias, Nicolás. Entonces, ya volvemos.